Hola, en este vídeo veremos el concepto de neutralización y el de archifonema. Por definición, los fonemas son unidades distintivas, es decir, que si yo cambio uno por otro, cambia el significado, cambia la palabra. Pero hay veces que los fonemas pierden ese poder distintivo y entonces hablamos de neutralización. Esto ocurre cuando un fonema tiene un alófono que también es un alófono del otro fonema. Es decir, que en superficie la manifestación de ambos fonemas es la misma. Por ejemplo, pues en principio los fonemas expirantes, pues cuando están en coda, es decir, en posición final de sílaba, se manifiestan con un alófono expirante. Tenemos aquí el ejemplo de absorber, admitir y Magdalena. Los fonemas B, D y G expirantes se manifiestan con alófonos igualmente expirantes. Por otro lado, existe una regla por la que los fonemas oclusivos P, T, K, cuando están en coda, se pronuncian normalmente como alófonos expirantes, es decir, como B, D, G. Por ejemplo, en rapsodia, atmósfera, anécdota. Esto no son pronunciaciones descuidadas, sino que son las más habituales. Al contrario, pronunciar rapsodia, atmósfera, anécdota es más bien propio de una pronunciación forzada. Por efecto de esta regla, resulta que en coda la manifestación del fonema B coincide con el de P, la de D coincide con la de T y la de G coincide con la de K. Pensad entonces que, por ejemplo, yo me invento una palabra y os pido que la escribáis en un papel. Escribid lo que oigáis, lo que yo voy a decir. Y entonces digo Rutma. Y entonces no sabréis si escribir con D o con T, porque en este caso, como no es una palabra real, hace falta el conocimiento léxico, en verdad, para interpretar si pertenecía al fonema D o al fonema T. Otro ejemplo de neutralización es el que ocurre con las nasales. Por ejemplo, el fonema M en coda pues se manifiesta normal, como es de esperar, con un alófono M. Por ejemplo, en empujar, embajada, alumno. Pero cuando este fonema M está en una coda final, sobre todo final de enunciado, a veces puede ser final de palabra, pero en final de palabra incluso puede depender del fonema inicial de la palabra siguiente. Pero en final de enunciado, aunque se puede manifestar como alófono M, y esto es lo propio pues, de una pronunciación más o menos cuidada, en un estilo más relajado se puede manifestar como N. O sea que en vez de álbum, puedo decir álbum y no cambia el significado. Aquí tendríamos, por lo tanto, una neutralización entre M y N. Pero es que además el fonema N en coda se asimila al punto de articulación de la consonante siguiente. Aquí hay muchos ejemplos, ¿no?, de cómo se asimila a una bilabial, por ejemplo en envidia, en marcar, a una labiodental, enfado, a una interdental, encima, a una dental, entero, endiablado, a un alveolar, aunque en este caso pues parece que la asimilación es como si operara en vacío, porque la N originalmente ya es alveolar, pero bueno, podemos suponer que se ha asimilado, ¿no?, al punto alveolar de la S, como en ensueño. Se palataliza cuando va seguida de una postalveolar, que es lo mismo que una prepalatal o una palatal, ¿vale?, como en enchufe o en enyesar. Y se velariza en engaño. En los dos primeros ejemplos vemos, por tanto, que el fonema N puede tener un alófono M, por lo tanto, de nuevo, se produce una neutralización entre el fonema N y el fonema M.
También en coda existe la neutralización de róticas entre el fonema percusivo y el fonema vibrante. En realidad en coda solamente puede aparecer el fonema percusivo, pero una de sus posibles manifestaciones alofónicas es la vibrante y en ese sentido se neutraliza con ese fonema vibrante. Los alófonos de la rótica en coda dependen sobre todo del estilo de habla, del estilo personal de cada hablante y del dialecto también. Se puede manifestar como una percusiva, pero también eso como una vibrante. Por ejemplo, si dices martillo, mar, de una manera bastante enfática, pero que por ejemplo es habitual en la zona del País Vasco, Navarra. Otras veces se manifiesta como un aproximante, martillo, y también puede incluso llegar a convertirse en una fricativa de tipo sibilante, sonora o bien ensordecida, como por ejemplo me voy de vacaciones al mar. En algunos dialectos del sur de la península y también en la zona del Caribe se produce una neutralización entre las líquidas L y R, o sea, entre la lateral y la percusiva, también en coda. A veces el resultado es R indistintamente para ambos fonemas y entonces tendríamos, por ejemplo, mi alma pronunciado como mi arma, y otras veces el resultado es L como en mi amol. También hay muchos dialectos en los que cualquier obstruyente en coda se manifiesta con un alófono que es la fricativa glotal, la aspiración, H. El caso más conocido es el de la S, pero en realidad esto puede afectar absolutamente a cualquier obstruyente. P, T, K, F, Z, la S que decíamos antes, la J, la B, la D, la G. Todos estos fonemas se neutralizan con un mismo resultado H en estos dialectos. Tríptico, atleta, anécdota, che, azteca, hasta, reloj, absorber, admirable, ignífugo. Los fonemas que se neutralizan por compartir un alófono forman entre ellos una clase todavía mayor que se llama archifonema. Es decir, el archifonema sería un nivel de abstracción por encima del fonema. Sería el tercer nivel de abstracción dentro de la fonología. Si empezábamos por el alófono y luego el fonema, y lo más abstracto de todo sería el archifonema. Por ejemplo, en este diagrama están representadas distintas estrellas que serían como cada uno de los sonidos individuales y podemos establecer clases, por ejemplo, según el número de puntas que tenga la estrella o si son más explosivas o más simétricas, más armónicas. Esto es lo que veíamos en otro vídeo sobre los niveles de abstracción en fonología que constituyen los alófonos, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo aquí tengo representado el alófono D oclusivo, el alófono D expirante, el alófono T, y a su vez distintos alófonos pueden agruparse formando un fonema, ¿no? Yo tengo el fonema D, que incluye el alófono D oclusiva dental y el alófono D expirante interdental. Pero por otro lado también tengo el fonema T, que incluye el alófono T dental, pero también incluye ese mismo alófono D expirante que también pertenece al fonema D, es decir, se produce una intersección entre los dos fonemas. Por lo tanto,
los puedo englobar a ambos en una categoría todavía mayor que sería el archifonema. Ya sabemos que los alófonos se transcriben entre corchetes y los fonemas entre barras. ¿Qué pasa con los archifonemas? En la tradición estructuralista se representaban también entre barras, pero con símbolos en mayúsculas. Por ejemplo, el archifonema bilabial, ¿no?, resultante de la neutralización entre P y B, pues como una B mayúscula. El de las nasales, por ejemplo, como una N mayúscula. El de las róticas como una R mayúscula. Pero esto ya no se hace porque en realidad en el AFI esos símbolos existen, pero significan otra cosa. En realidad no son mayúsculas, son versalitas en el AFI, pero una B versalita es una vibrante bilabial, una N versalita es una nasal uvular, una R versalita es una vibrante uvular, en fin. Entonces esto ya no tiene mucho sentido. Lo que se hace actualmente para transcribir los archifonemas es que realmente no se transcriben como tales archifonemas, sino que transcribimos el fonema correspondiente en cada caso. Es decir, hay que discernir si pertenece pues eso, a P o a B, a T o a D, etc. Por lo tanto, solamente tenemos esos dos niveles de abstracción en la transcripción fonológica, el alofónico si quisiéramos o el fonémico, pero no hay una transcripción archifonémica. Los fonemas que se neutralizan en una lengua no necesariamente se neutralizan en otra, porque esto es una propiedad fonológica del sistema lingüístico de cada idioma. Por ejemplo, en español hemos visto que hay neutralización de nasales y en este tipo de lenguas, como el español, con neutralización de nasales, se escribe normalmente la secuencia NM, porque da igual, aunque se escriba N, por regla ya se sabe que se pronuncia M. Sin embargo, en lenguas como el inglés o el catalán, donde no hay neutralización de nasales en coda, es necesario escribir MM para especificar. No hay que pensar que eso en inglés, por ejemplo, no es lo mismo una M final de sílaba que una N o incluso una N, una nasal velar que tienen también, ¿no? No es lo mismo SIM, como por ejemplo la tarjeta SIM de un teléfono o el juego de los Sims, que SIN, que es pecar, o SIN, que es cantar. La neutralización tampoco tiene que ver con una incapacidad de determinados hablantes para mantener la diferencia entre algunos tipos de sonidos, sino que, insisto, es algo que es particular de la lengua, y si de repente hablas una lengua extranjera, pues eso en principio no lo tendrías por qué neutralizar, ¿no? Los hablantes seseantes de español, pues cuando hablan inglés dicen I think, no dicen I think, porque si no se hundirían en lugar de pensar. Como hemos visto, las neutralizaciones son especialmente frecuentes en coda. Esto es así porque en la posición final de sílaba tienden a ocurrir fenómenos de debilitamiento, de lenición, que producen la aparición de otros alófonos y que por lo tanto pueden llegar a provocar esa neutralización. También por ser una posición más débil es especialmente proclive a los procesos de asimilación, es decir, a adoptar rasgos como el punto de articulación en el caso de las nasales, que están copiados, digamos, del fonema siguiente. Todo esto provoca cambios, son por reglas alofónicas, que hacen que emerjan alófonos que pueden coincidir con los de otro fonema, y eso es lo que causa la neutralización.